Bueno, pues muy buenos días a todos y lo primero dar las gracias al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y en la figura de su presidente, a Jesús, por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo encantado de estar ya con Germán, que ya son unos cuantos años, ya creo que 3 años que venimos trabajando también juntos. Y yo contarles la experiencia por poner un poco en contexto, aunque ya el presidente del colegio ha dado una serie de retazos respecto de lo que perseguimos y tratamos con las entidades colaboradoras helvícolas, que son un reflejo de lo que hemos tenido en nuestro sector, en el de edificación, ya desde hace bastantes años en las entidades colaboradoras urbanísticas. Contarles un poco mi experiencia en este sector, que soy un recién llegado. Hace tan solo 2 años, todavía no llega, que abrimos la fábrica de Lignuntec en Cuenca, y donde lo que estamos haciendo allí son fachadas de entramado ligero y con un objetivo claro, que era el de industrializar en un proceso de edificación como el que tenemos, en un sector que cada vez más, me refiero al de la edificación, cada vez más necesitamos que haya una modificación. Ustedes estarán al tanto de la problemática que tenemos como sociedad, de la falta de acceso de vivienda y de toda la problemática y casuística que está surgiendo alrededor de nuestro sector. Obedece a varias razones. Una que ha sido noticia en esta semana pasada con la ley del suelo, la caída de la ley del suelo, y que garantizaba de alguna manera la seguridad jurídica en los procesos urbanísticos. 2, la falta de mano de obra que tenemos en nuestro sector. Yo no creo que sea un problema de nuestro sector, es un problema general, es un problema que todos los sectores estamos sufriendo. Todos los sectores que tienen mano de obra productiva a pie de tajo, donde cada vez tienen menos interés los jóvenes en formar parte, y consecuentemente en un proceso de salida del personal productivo, en nuestro caso en las edificaciones, y con una visión en los próximos 10 años demoledora de jubilación prácticamente del 30% de la fuerza laboral, y en una visión clarísima de que tenemos que industrializar en nuestro sector para solventar este problema de falta de acceso. Llevamos hablando de nuestro sector de la industrialización hace ya muchos años. Yo creo que empezamos con este mensaje hace 14 años, pero con unos avances realmente lentos. Hay mucha casuística alrededor de la falta de financiación, del cambio de procesos, la resistencia al cambio de estos procesos, que son importantes. Pero poco a poco de la necesidad se hace virtud y nos va empujando hacia esta línea. Nosotros visualizamos 3 líneas de trabajo en el proceso de industrialización. Una era el hormigón, otra era en acero y otra era la madera. En la reflexión que nos hicimos interna dentro de nuestra compañía, que además, aprovechando toda la normativa que viene de Europa y que va a impactar de una manera plena y muy profunda en el sector de la edificación, somos uno de los sectores, yo creo que estamos en el 3er lugar, que más impacto tiene sobre la huella de carbono. Pues veíamos que tenía que producirse un cambio. No lo veíamos por la vía del cemento, por la vía del hormigón, no lo veíamos por la vía del acero, y sí que lo veíamos por la vía de la madera, que además tiene una casuística importantísima. Industrialización es todo aquello que se puede robotizar o automatizar en sus procesos. El hormigón no es sencillo, el acero tiene alguna ventaja más, pero veíamos en el mundo de la madera la gran oportunidad para poder robotizar y automatizar todos los procesos, que sirviese de una manera clara para mejorar los sistemas de la edificación. Así lo hicimos, investigamos, decidimos poner nuestra fábrica en Castilla-La Mancha, en Cuenca, y empezamos a trabajar con todos los intervinientes en el sector forestal. La primera sorpresa que yo me llevé fue cuando teníamos en nuestro plan de negocio la viabilidad de la madera estructural que íbamos a necesitar por año, 12.500 metros cúbicos. Ese fue el primer cálculo que hicimos. Nos pusimos a recorrer los aserraderos tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, y cuando hablábamos de esta cifra de madera estructural nos miraban raro, nos miraban como sorprendidos.
Digo, ¿cómo 12.500 metros cúbicos? ¿No sabéis lo que estáis diciendo? Y dice, pues tampoco es tanto, pues perdonadme, porque yo estoy acostumbrado a los manejos del hormigón, cemento, a hablar de toneladas y de metros cúbicos en un sector como el nuestro, de la edificación, que dices, pues es que estamos hablando de una cantidad muy pequeña, ¿cómo no puede ser? Bueno, no, pues va a ser muy complicado. Y fue muy complicado, hasta que llegamos a un acuerdo con el aserradero de Cuenca, y siempre con la vista atrás de la problemática que podría tener en un momento determinado la falta de capacidad de esta madera. Entonces, cuando empezamos a investigar, realmente, sobre todo en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, cómo estaba el sector forestal, la parte de lo público y la parte de lo privado, pues entramos en contacto con las asociaciones también y participamos en foros con las asociaciones privadas. Pues lo que vimos era un sector que estaba fundamentalmente centrado en el papel, centrado en el tablero o en el mundo del mueble, embalajes y pellets. Y todo aquello que suponía el aprovechamiento de una madera que puede tener más valor, como es la estructural, pues a mí me chocaba muchísimo que se estuviese dedicando a pellets o que se estuviese dedicando a embalaje. Y eso fue una sorpresa para mí, como un material que tiene un alto valor añadido, pues se estuviese dedicando a esto y no se pusiesen las herramientas adecuadas para hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando yo hablaba con las administraciones, en todos los casos me decían, no hay problema de madera. Claro, yo hablaba con las administraciones, no hay problema de madera. Yo hablaba con los aserraderos y decía, hay mucho problema con la madera. Dije, bueno, pues por una parte, por la parte pública, tienen una visión de lo que es el mundo forestal, de la gestión forestal, por la parte privada, aserraderos y la utilización, hay otra completamente diferente, pero sí que identificamos, yo creo que con las personas, aquí hay varias de ellas, que tienen responsabilidad en la gestión, diversos cuellos de botella que hacían difícil tener una gestión equilibrada. Y sobre todo, partiendo de una base, y es que nuestro sector, el de la edificación, que tiene un peso más o menos, si ponemos todas las actividades, del 10% del PIB, y con una tendencia claramente a subir, donde todas las administraciones en los 3 niveles ya han puesto el foco en la vivienda, en la falta de necesidad, y por darle una cifra a ustedes, todos los años se quedan en el debe más de 100.000 unidades y tenemos, según el informe de Banco de España, un déficit de 600.000 unidades, de 600.000 viviendas ahora mismo para tener un sector equilibrado, y a eso todos los años le añadimos 100 o 120.000 unidades nuevas, ha hecho que las 3 administraciones pongan el foco en la vivienda y sobre todo en la colaboración público-privada. Eso es lo que quiero decir con esto, es que va a haber un incremento de actividad importantísimo, que además va a producir industrialización y que además nuestro sector, en todas sus vertientes, desde el punto de vista técnico, arquitectos, ingenieros o empresas promotoras, hemos identificado, por lo que les decía antes, por el impacto que va a tener las medidas que nos vienen y que vamos a tener que cumplir en su mayoría a partir del año 2027, tiene un impacto en el CO2 y nos llevan a poner la vista en la madera. En un sector donde clarísimamente está muy desfavorecido por la falta de población que tiene allí donde está la materia prima, y en un sector que tiene que sufrir también un incremento, no digo que no esté tecnificado, pero tiene que sufrir un incremento todavía aún mayor para dar respuesta a nuestro sector de la edificación. Consecuentemente, cuando desde nuestra empresa empezamos a pensar en qué figuras se podrían emplazar, primero por dar un toque diferente en las gestiones y sobre todo en lo que yo creo que cada vez se está llevando más a cabo, que es la colaboración público-privada, ¿qué figura podríamos adoptar para que el sector forestal tuviese esa facilidad de desarrollo y allí donde están esos cuellos de botella poderlos solventar? Se nos vino enseguida a la cabeza lo que comentaba antes el presidente, las entidades de colaboración urbanística, que han dado un resultado espléndido. Y como yo sé que por parte de la Administración, porque ya tenemos algo de experiencia en esto, siempre crea recelos respecto de la participación de los privados o de compañías privadas en algo que históricamente se ha llevado y se ha tramitado desde las entidades públicas, pues
hemos hecho, yo creo que, y creo que esta jornada es un buen punto de arranque, hemos hecho varios trabajos para tratar de explicar, primero, cuál es el impacto positivo que tienen las entidades colaboradoras en esa colaboración público-privada, que la Administración jamás pierde el control respecto de lo que una entidad colaboradora, sea urbanística o sea silvícola, puede hacer. Y no somos el único sector que tiene entidades colaboradoras, digo el de la edificación, hay más entidades colaboradoras en otros sectores. Y creo que se le da una oportunidad al sector forestal para modernizarse, salir un poco del área de confort también en determinados aspectos y agregar, lo más importante, una palanca importantísima de tracción de un sector como el de la edificación que va a servir precisamente de locomotora y de cambio en el sector productivo y sobre todo en el sector, en el primario, en el forestal. Sé que esta figura, insisto, genera a veces cierta resistencia, cierto resquemor por la falta de conocimiento, pero es simplemente una cuestión de que nos pongamos a trabajar, de que aquellas personas que tienen la responsabilidad desde la parte de lo público entiendan que en otros sectores ocurre y entiendan cuál es la figura y cuáles son las medidas de control que se establece por parte de lo público hacia lo privado, y en esa ventaja que genera la capacidad de tener una gestión forestal adecuada, donde tanto por lo público como por lo privado, y de verdad que cuando nos hemos puesto a investigar en lo privado qué es lo que está ocurriendo, pues fundamentalmente a mí me sale un calificativo que es el de desidia en la gestión forestal del privado por la falta de aprovechamiento que tiene o por las lentitudes de lo que en el sector acontece, y creo que es absolutamente necesario que esto lo pongamos en marcha. Hicimos dos trabajos, encargamos primero qué cambios en la ley se podrían hacer o jurídicos se podrían hacer que tuviesen menos impacto. Se lo encargamos, hoy está Jesús con nosotros, Jesús Sedano, que es socio del despacho de Uría Menéndez, que es el responsable de este trabajo. Por la parte jurídica, esa dificultad que podría plantearse y cómo lo podríamos solventar, y por la parte económica, el impacto si llegásemos a alcanzar un nivel de explotación como tienen los países vecinos, cuál sería el impacto en el PIB. Yo desde mi sector de la edificación ya cada vez soy más del sector de la madera. También es cierto que ya son 2 años con la fábrica en marcha y con la problemática que me surge, pues también tenemos esa gorra, ¿no? Pero el impacto que podría tener en el PIB y la falta de entendimiento de por qué en Portugal se hace unos metros cúbicos de explotación, por qué pasa en Austria, en países nórdicos, en Alemania, en general en todo el contorno, y nosotros con la potencia que tenemos estamos importando madera en vez de gestionar la nuestra, con las dificultades y la problemática que eso lleva consigo, ya no hablemos de incendios por falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, pues entendemos que es una figura que es adecuada, que sé, que insisto, que puede tener cierta reticencia, pero que para despejar las dudas de las bondades que tiene esta tipología de gestión, solamente hay que sentarse y con amplitud y con altura de miras, analizar cuál es el impacto que tiene esta figura, verificar el control que por la parte pública se tiene de esta gestión y ponernos en marcha, porque de verdad el sector de la edificación es una palanca de atracción muy fuerte. Tenemos un problema social importantísimo que además nos viene agravado por los requisitos que vamos a tener que cumplir en nuestras edificaciones, y porque creo que solo ofrece ventajas a un sector como el forestal. Hoy nos van a acompañar 2 personas, la directora de la empresa que gestiona de una ECU, que es parte del Colegio de Aparejadores, por un lado, y por otro lado, al final ella representa la parte privada de lo que es la gestión de las entidades colaboradoras urbanísticas, pero me ha parecido oportuno, y nos acompañará luego, viene el coordinador general del Ayuntamiento de Madrid,
para explicar desde la parte de funcionario público, de la parte pública, el impacto y cómo se gestiona y las ventajas y también los inconvenientes, porque hasta que se pone en marcha no cabe duda que esto tiene un periodo de adaptación que esta figura tiene. Espero por mi parte nada más, espero que la jornada sea provechosa y que alcancemos los objetivos para tener un sector forestal español potente, autosuficiente y que dé, desde luego, respuesta a dos cuestiones fundamentales: la gestión forestal y el mantenimiento de nuestros bosques en orden y el grado de apoyo que se puede generar en un sector como en el de la edificación, que a su vez va a servir, yo creo que para modernizar también este sector de la edificación y solventar un problema fundamental de acceso a la vivienda. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo creo que después de lo que ha hecho Juan Antonio, yo ya me siento y empezamos la discusión, porque creo que no se me ocurre nada nuevo a añadir, ¿no? Bueno, simplemente reiterar alguna de las cosas que has comentado, más que nada para dar también la bienvenida desde el punto de vista del foro y decir por qué estamos aquí, aunque creo que es evidente, ¿no? En el sentido, bueno, yo como foro pues me siento muy satisfecho de estar aquí porque, como dice el programa, las entidades silvícolas de colaboración pueden ofrecer una ventana de oportunidad para el sector forestal español, dice. En ese sentido, pues nos parece que tiene interés, ¿no? Bueno, por otra parte, el motivo del foro, la razón de ser del foro, como todos sabéis, pues es impulsar el papel de los montes y del sector forestal en la lucha frente al cambio climático. Y en ese sentido, en la lucha contra el cambio climático, y reiterando lo que decía Juan Antonio, pues creemos la potencialidad de la madera como un material renovable de sustitución frente a otros que tienen alta huella de carbono, ¿no? Y particularmente pues, en el sector de la construcción, que como decías, pues tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero importantes. Es uno de los sectores que emite más en España. En ese sentido, pues sustituir otros productos por la madera pues parece obvio, ¿no? Que es importante. Y de hecho esta cuestión se habla no en España sino fuera desde hace bastantes años. En España mismo, hasta en documentos oficiales, en la estrategia de bioeconomía, en la estrategia forestal española, el área del cambio climático de hace 3 años, pues se cita específicamente la necesidad, la obligación realmente de sustituir materiales de alta huella por otros como puede ser de la madera. Es decir, que hay un consenso al respecto. Bueno, y fuera de España, más incluso, como decías, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que hace un par de años estuvimos aquí mismo, tú y yo, presentando un libro que se llamaba Construir en altura con madera, de David Sebastián, ¿no? Y me acuerdo que charlando, pues comentaba que no sé si eso ha cambiado, que en Francia, por ejemplo, se incrementaba la edificabilidad si se utilizaba madera, ¿no? Sí. Es decir, que es una forma de fomento, o sea, que decir, adicional, ¿no? Bien, bueno, por lo tanto, yo creo que sí hay un consenso generalizado sobre la necesidad de utilizar madera en la construcción. Y también, como bien decías, pues es importante que esa madera sea la nuestra, ¿no? Desde todos puntos de vista. Y bueno, efectivamente en España no todas las regiones tienen las mismas condiciones para producir madera de valor estructural, pero sí hay en todas ellas condiciones con más o menos aptitud, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, sabemos todos que no es cuestión de cortar todo el aprovechamiento, todo el crecimiento. Eso lo sabemos, es sentido común, lo sabemos todos. Pero, digamos que no es una buena noticia saber que la tasa de extracción en España es del entorno del 40%, y eso que ha aumentado estos últimos años, y un 40% frente al 66% creo que de media en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, esto es bueno, evidentemente no lo es, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de España tenemos unas diferencias enormes, ¿no? En Galicia se corta pues, aproximadamente la mitad de toda la madera que se extrae, ¿no? Y en la cornisa cantábrica pues más o menos la media, ¿no? Pero y el resto, pues evidentemente hay unos déficits que son bastante manifiestos, ¿no? Bueno, creo que también en relación a los problemas del aprovechamiento, yo creo que también es bueno subrayar, que también es conocido, que hoy día hay un consenso bastante amplio desde el punto de vista científico sobre la compatibilidad entre los aprovechamientos forestales y la conservación de la biodiversidad, la conservación del paisaje, en general de los servicios ecosistémicos de los montes, ¿no? Y para conseguir esa compatibilidad es obvio, y los forestales, bueno, lo sabemos bien, ¿no?, que es necesaria una adecuada planificación y gestión, eso parece claro, ¿no? Es decir, una gestión sostenible, ¿no? Y basados en los principios de conservación conocidos, que pues, en su caso pues,
produce limitaciones a aprovechamientos por determinadas, por protección de fauna, por ejemplo, la conveniencia de dejar bosques maduros a su libre evolución, en fin, son temas que son sabidos, ¿no? Y por otra parte, bueno, confiar en los procesos de certificación de entidades independientes como en fin, FSC, PPF y demás, ¿no? Y en relación a ese consenso científico, hace unos pocos meses, en otoño del año pasado, el foro, junto a las principales asociaciones ecologistas españoles, presentamos en el MITECO lo llamamos un manifiesto conjunto sobre la singularidad de los bosques ibéricos, donde recogíamos esa conveniencia, ¿no? Yo siempre lo cito porque me hace gracia, uno de los dirigentes máximos de Greenpeace España, en 2011, me acuerdo que dijo una frase que la anoté, ¿no? Dice, a veces es tan importante como plantar árboles es cortar árboles. 2011, Greenpeace España. Es decir, podemos disponer de madera, pero como bien decías, pues hay que ser capaces de pasar esa madera al mercado. Es decir, es cuestión de pasar de la potencia al acto, en términos filosóficos. Y bueno, y eso, como te bien decías, pues no es sencillo porque hay un montón de condicionantes, ¿no? Unos condicionantes que lo limitan o lo condicionan porque por temas físicos, por temas socioeconómicos y también por temas de percepción social, ¿no? Lo cual induce a generar problemas, ¿no? Es decir, es bien sabido y lo sabemos y lo sufrimos, aunque parece ya cansado reiterar eso, ¿no? De que en fin, hay una mala educación ambiental en España, en muchos contextos, donde se cree o se dice, ¿verdad?, que cortar, talar, que las palabras es como cuando en ingeniería civil se dice un pantano, ¿no? Pues esto no es una presa, un pantano, ¿no? Pues talar, ¿no? Pues talar es algo que es intrínsecamente malo, que genera una huella permanente de destrucción en un ecosistema forestal primigenio, ¿no? Lo cual es, en fin, sabemos todos que es una bobada, ¿no? O no digamos eso que se reitera y se dice y se continúa diciendo, que utilizar el papel es deforestar, ¿verdad? Es cargarnos los bosques, en fin. Es una cosa que la verdad es que es bastante triste, ¿no? Pero así es, ¿no? Pero en fin, el caso es que hay que solventar las dificultades, los problemas derivados de estos condicionantes, ¿no? Y también pues, resolver cuestiones que son más elementales y también agilizar los los procedimientos administrativos de autorizaciones, ¿no? Sabemos todos, y lo has comentado, que las administraciones forestales, pues a lo largo del tiempo han establecido unos requisitos exigentes, afortunadamente, para garantizar un aprovechamiento ordenado de los montes, ¿no? Lo cual implica que para cortar un árbol, pues partes en general de un plan de gestión, un señalamiento, en fin, unos pliegos de condiciones que regulan cómo hay que vender esa madera, cómo se puede concurrir. Es decir, un procedimiento más o menos complejo y garantista, lo cual es bueno, en principio, ¿no? Pero el problema es que eso requiere esfuerzo. Requiere medios humanos y sabéis mejor que yo, muchos de los que estáis aquí, pues que muchas administraciones no tienen ese personal necesario para todas esas tareas, ¿no? Y eso hoy día, y pensando efectivamente en potenciar la actividad, pues la situación es que es más compleja, ¿no? Y en ese sentido, pues parece, por eso decía al principio la satisfacción de estar aquí, pues nos parece que es muy positivo poder disponer de soluciones de colaboración público-privadas que en otros ámbitos de actividad, como hemos comentado, veremos a lo largo de la jornada, en el mundo del urbanismo, ya dan soluciones a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces se trata efectivamente de adaptar, de aprovechar lo que existe, adaptar, mejorarlo en su caso, para efectivamente que podamos conseguir los objetivos que pretendemos, ¿no? Y además, estas entidades silvícolas de colaboración probablemente también puedan constituirse en un marco para un desarrollo de mayor actividad en sector profesional, privados, ingenieros de montes, forestales, etcétera, y también para las propias empresas de consultoría o las asociaciones forestales que prestan servicios a los propietarios forestales, ¿no? En fin, no me han sacado el papelito, pero no me voy a alargar más en cualquier caso, ¿eh? Y bueno, pues como decía al principio, pues espero que esta jornada sirva para despejar dudas, que eso es importante, para mejorar el modelo y, si estamos de acuerdo, para aplicarlo. Es decir, en definitiva, se trata de cortar más, aprovechar más madera y también otros recursos, como puede ser corcho, resina y otros aprovechamientos, ¿no? Y todo ello pues, de forma compatible con la conservación de los montes y con la función fundamental que tienen los montes en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Como solemos decir, creo que conocemos todos que en España nada menos que el 15,6%
de los gases de efecto invernadero resultan absorbidos por los montes, el 15,6% del total, que es una cifra francamente relevante. Entonces, cuidémoslos, aprovechémoslos y utilicemos los montes también para este fin. Y bueno, muchas gracias, espero que sea un éxito y que discutamos mucho, que es de lo que se trata también. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas Venga, gracias a gracias. todos.